Mi hermano y yo servimos juntos en la corte. Yo ascendí hasta convertirme en primer ministro. Mi hermano fue degradado una y otra vez. Fue exiliado a Linzhou, una tierra remota y deshabitada. Envió su séptima carta. Hermana, por favor, sálvame. Me dio un tic en el párpado. Al día siguiente en la corte estaba inquieta. El emperador tomó mi memorial, con una sonrisa en sus cejas. ¿Mi querido ministro tiene algo en mente? El día que fui nombrada primer ministro, yo y varios colegas cercanos bebimos unas copas. Regresé a mi residencia. Ya era tarde. Sentí una inexplicable inquietud. Incluso mi párpado derecho dio un salto. Parecía que algo malo estaba por suceder. No hubo incendio en la residencia. Los documentos del estudio estaban ordenados. No había entrado ningún ladrón. Regresé a mi propio patio. Toqué la pequeña caja debajo de la almohada. Entonces solté un suspiro de alivio. Pero apenas había soltado medio suspiro. El sirviente no se atrevía a levantar la vista. Entró sosteniendo una carta. Es esta. Es una carta familiar del señor Su de Linzhou. Viendo las grandes letras descuidadas, se me nubló la vista. Casi lo olvido. Mi mayor amenaza no es otra persona, sino mi hermano que ha sido funcionario por 5 años, degradado 17 veces, Su Jinfeng. Mi hermano Su Jinfeng y yo somos hermanos de sangre. De pequeños, ni siquiera nuestros padres podían distinguirnos. Él no tenía ambición académica. Todos los días se escapaba de clases. A mí no me gustaban las labores femeninas, así que me vestí de hombre, haciéndome pasar por él para ir a la escuela. Mi corazón se volvió salvaje, no podía aceptar, años después, por orden de mis padres, y las palabras de un casamentero, casarme como esposa de otro. Su Jinfeng aprovechó para darme una mala idea. Has leído tantos libros. ¿No quieres entrar al servicio público? Ya pensaba intentar los exámenes imperiales. ¿Quién hubiera pensado que saldría primera en los exámenes? Y mi hermano tuvo suerte. También se convirtió en un erudito. Mi padre preguntó confundido a mi madre. ¿Cómo es que recuerdo? ¿Qué tuvimos un niño y una niña? Mi madre le pellizcó el brazo a mi padre. Querido, es posible que nuestra hija haya crecido. No hay tal posibilidad. Cuando mis padres supieron que me vestía de hombre, y saqué la mejor nota, casi se desmayaron del susto. Ahora decir la verdad. Sería el crimen de engañar al emperador. Toda la familia sería decapitada. Se preocuparon por varios días. Al final no tuvieron otra opción. Solo pudieron advertirnos repetidamente. Ustedes, hermanos, sirvan juntos en la corte. Deben cuidarse el uno al otro. Bajo ninguna circunstancia dejen que descubran su identidad. Mi hermano mordió un durazno sonriendo como tonto. Hermana, mamá y papá te pidieron que me cuides. Entré al servicio público con cara de pocos amigos. No es como estar en casa. Su Jinfeng, evita meter la pata tantas veces. Considéralo un favor para mí. Resultó que el primer año como funcionario. Su Jinfeng por ser glotón. Bebió una copa además del primer ministro derecho. Fue considerado parte del bando del primer ministro derecho. Primer ministro derecho Jian Cheng Amo Sang Bian Lei fracasar. Y mi hermano fue desterrado de la capital. El día que partió de la capital, él agarró mi mano, con lágrimas en los ojos. Hermana, esfuérzate y asciende. Cordero al vapor, pata de oso, cola de venado, pato asado, pollo asado, ganso asado, cerdo en salsa, pato en salsa, pollo en salsa, carne curada, salchichas. Bandeja surtida. Aún no he comido suficiente. Mi boca se contrajo. ¿No te da hambre? Desde la muerte del emperador anterior hasta la coronación. En 5 años, Su Jinfeng fue degradado 17 veces. Yo lo salvé 17 veces. Yo ascendí hasta convertirme en primer ministro. Mi hermano fue degradado una y otra vez. Fue exiliado a Linzhou, una tierra remota y deshabitada. Otro destierro y se convertirá en salvaje. Se me nubló la vista. Abrí esa carta de él. Recuerdo la última degradación de mi hermano. Fue por apoyar las reformas de Jian Chenshu. Esta degradación fue por no apoyar las reformas de Jian Chenshu. Con tantas degradaciones, Su Jinfeng ya perdió el pánico inicial. Al principio lloraba suplicando en las cartas. El arroz aquí está demasiado duro. La comida es muy picante. Hermano, no me acostumbro. Me voy a morir de hambre aquí. Hermana, por favor, sálvame. Ahora Su Jinfeng escribe descuidadamente. El Feng Shui de Linzhou nutre a la gente. Yo y la del otro lado del río. Una chica salvaje con quien congeniamos. Cuando vuelva a la capital la próxima vez, te traeré una sobrina salvaje. La habitación estaba en silencio. Cerré los ojos. En mi mente apareció Su Jinfeng tomando la mano de la chica salvaje, con su falda de hojas. Entonces la familia Su realmente está acabada. Después de mucho tiempo, el sirviente finalmente se atrevió a hablar. Señora, ¿tiene alguna solución? Ya soy la primer ministro más joven de Dazhao. Podría decirse que estoy debajo de uno y sobre miles. ¿Acaso quieres que me siente en el trono imperial? Esa noche, soñé toda la noche, haciendo que al día siguiente en la corte, estuviera algo inquieta, mirando el trono imperial ensimismada. Primer ministro, ¿se preocupa por el señor Su? El señor Su es buena persona, el cielo lo protegerá. La última vez que volvió de Lingnan, engordó 2 tallas enteras. Sí, sí, otro colega estuvo de acuerdo. El señor Su es el hermano mayor de la primer ministro. Su majestad valora tanto a la primer ministro. Seguramente el día en que el señor Su regrese a la capital, no está lejos. Todos trataban de adularme. Solo el primer ministro derecho Jian Chenshu volvió la cabeza. Dejó escapar un gruñido frío. Esta persona es mezquina. Su Jinfeng no apoyó sus reformas. Dije algunas palabras de cortesía. Me di vuelta para irme. De repente un eunuco me siguió. Primer ministro, espere. Mi primera reacción fue, ese Su Jinfeng ha metido la pata otra vez. Mi expresión no era buena. ¿Quién hubiera pensado que al entrar al salón, se había cambiado la ropa de corte? Estaba revisando memoriales. Al verme entrar, Su Majestad Xiao Jinshao. Circuito. Mi querido ministro Su, siéntese. Estaba sentada como sobre alfileres, como con espinas en la espalda, como un hueso en la garganta. El emperador actual es un tigre sonriente. En ese tiempo yo era solo un pequeño funcionario insignificante. La mitad de los ministros de la corte se unieron al tercer príncipe. La mitad siguió al quinto príncipe. El tercer príncipe era arrogante. El quinto príncipe, sin importar quién ascenderá al trono, Dazhao está a punto de caer. Casualmente entre los príncipes del emperador anterior, eché un vistazo. Elijamos al séptimo príncipe Xiao Jinshao. El séptimo príncipe Xiao Jinshao. ¿Cómo es posible? Detrás de él, no tenía una familia materna poderosa. Tampoco tenía ministros que lo apoyaran con fuerza. Pero fue este, séptimo príncipe que parecía insignificante, Xiao Jinshao. Finalmente ascendió al trono imperial. Todavía recuerdo el día en que el séptimo príncipe Xiao Jinshao ascendió al trono. Que yo. También. Luego pregunté temerosamente. El joven emperador dejó el memorial que tenía en sus manos. Mi querido ministro Su, en todo el palacio hay ojos de su majestad. Ese día no sabía cómo estaba. Como volver a la residencia, todo su cuerpo se cubrió de sudor frío. Las palabras de un pequeño funcionario insignificante como yo. Todo puede ser en ese momento. Su majestad, que era entonces un príncipe caído en desgracia. Xiao Jinshao. Escuchar. Por miedo a su propio. Mujer disfrazada de ropa de hombre de secretos antes que yo. Pensamiento había renunciado. Llegó a toda su familia a vivir en reclusión. Acaba de moverse de pensamiento. Su Jinfeng fue degradado. Que yo. Sin opción. Puede regresar a él. Que yo. No sueño de hacer trono de dragón Beryl. No podrá. Acaba de moverse un pensamiento. Ser pequeño el emperador Xiao Jinshao. Saber. Pequeño el emperador Xiao Jinshao. Hay sensación. Finalmente. Abajo mano en de memorial. Corte que yo. Ver para yo. Majestático. Recordar orden dejar este mundo antes. Alguna vez fue mi querido ministro Su. Señalar un asunto matrimonial. Que yo. Rígido tierra punto cabeza. Padre dejar este mundo antes todavía estaba. Para que yo. Identidad. Especial tierra medalla. A buscar. Uno estaba. De hermana.
Ahora periodo. Como no ve mi querido ministro Su. Ir proponer matrimonio. Que yo. Todo el corazón, todo levantar para. En ese momento pensando puede por un momento estaba. Por un momento. Grande no yo. Renunciar y partir a abrir. ¿Quién hubiera pensado que yo? Hay un esfuerzo de arrastre reina de. Ahora nombramiento oficial primer ministro. Uno emitir todo el cuerpo. No estaba. Que yo. Pensamiento entonces puede expresar hermana. Corazón hay pertenencia. Este súbdito a ella. Asunto matrimonial entonces dejarlo así. No conocimiento. ¿Por qué? Que yo. Siempre sentí que. Su propio. Decir el emperador Xiao Jingzhao. En el rostro de sentimiento. Y algo. Quiere yo, majestático, para de nuevo un asunto matrimonial. Yo, majestático, ver sirviente casa a la hija mayor justamente en flor de la edad. Sensor Lin de hermana menor por ahora esperar en la cámara en. Que yo. Que yo, hacia, el emperador Xiao Jingzhao, cuanto haya algunos comprender. Ay. Superficie ascender levantar para. Puro y bueno perjudicado. En realidad. Salir mano corazón cruel mano. Puede ser el emperador Xiao Jingzhao. Decir salir para. De asunto mucho mitad estaba. Ay. Corazón ya idea de. Basado en su majestad amo. Resultado de esta frase. Por un momento habitación sonido. El emperador Xiao Jingzhao. Contener intención. De mirando que yo. Todavía no supiera. Su propio. Error corazón de perjudicar. Por un momento habitación compañía su propio. Estaba. Todo pensamiento bondad. Pequeño eunuco estaba. Puerta 1. Despertar el emperador. Esto. Cuando que yo. Solo uno tono. Levantarse y retirarse. Todo estaba. Tú el Inso. De hermano Su Feng. Enviar para. De comida. Mi querido ministro Su. Abajo juntos uno levantar. Ser el emperador abajo comer. Esto. Pero grande de honor especial. Pero. Que yo mirando uno camino comida hacer saco. Siempre sentí que. Su propio. Estaba. Cabeza para Su Feng. Estaba. Un para de amo. Completo un persona delgada de no convertirse apariencia. Pero hay primera vez entonces hay la segunda vez. Ay. Muy rápido podrá amargo en feliz. Basado en local de característica distintiva sistema hacer nuevo comida. A Su Feng. Sistema de comida. Viento extenderse completo en la capital. Cada vez ser. Todo su propio. De. No subía. De todavía pensé. Ay. Estaba. Fortuna y yo mirando ante los ojos comida. Sin apetito alguno. Fingir de cuántos. Bondad. No fácil de esperar. Abajo dicho que yo. De abrir. Su majestad. Estaba, no estaba, súbito es. No convertirse en útil hermano mayor a Su Feng. Cometer de nuevo que. Terror, no también. No podrá repetir que yo. Abajo. Decir alguno su de hablar para. Golpear que yo. ¿Quién hubiera pensado pequeño el emperador Xiao Jingzhao? Cabeza similar partícula hay un poco confusión. Podrá solo. Pensamiento. Mi querido ministro narrar. Todavía recordar yo, majestático. Ascender al trono cuando la corte en estabilidad. Estaba. Mi querido ministro Su. Día tras día yo, majestático. Solo entonces estable mantener situación momentum. Años después ir. Dificultad no volverse distante. Similar partícula estaba. Para confirmar prueba hay. Decir hablar que yo. Salir del palacio cuando todavía bastantes cosas. Entonces compañía el emperador Xiao Jingzhao. A su lado. Estaba. Que yo. Ante todo de hablar. Primer ministro. Joven hay para. Su majestad hacia. Primer ministro. Realmente amar profundamente esto. Perla luminosa nocturna solo este uno. Compañía emperatriz viuda en todos vernos llegar paño. Decir al lado para. Uno una risa fría. Primer ministro de derecho Jian Chenshu no supiera. Estaba. Puerta. Esperar mucho largo. Rostro no bonita. Grande caminar hacia antes ir. Seducción encantadora amo. Que yo. Seductor que yo. Perdido de parar abajo pasos. Mujer de identidad sin exponerse. Hoy estaba. Uniforme oficial. Que yo. Como seducción encantadora amo. Grande eunuco apresuradamente a buscar. Primer ministro de derecho estaba. Decir la capital en el rumor. Primer ministro. No de soldar estaba. En el corazón volver en el camino. Que yo. Todavía hay algunos dios. Xiao Jingzhao. Ese año ascender al trono cuando corten ascender abajo cada uno con su propio fantasma. Pequeño el emperador puede carta de persona muy poco. Que yo. Este. Nunca. Elegir es. Suen uno. Un año. Corten ascender abajo cuántas partículas ser Xiao Jingzhao. Derrocar. Lavar de nuevo uno. Luego a él, entonces mirada. Estaba. Nuestra. Esto. Alguno fue profundamente ahí. Mano grande de persona ascender. Que yo. Hoy todavía recordar. Suen uno que yo. Pequeño. Ay. Emborracharse todavía no olvido palmas que yo. De hombro. Uno camino a acercarse de. Compañía nuestra. Todos no carta. Todavía puede carta quién. Además que yo. Mano sostener 100.000 grande ejército. Que yo. Su majestad todavía puede dar quién. Sin embargo, separación día. Ay. Entonces vamos a solicitar renunciarse lejos a él. Pueblo. Abrir cuando que yo. Ir enviar. Ay, que todos no decir. Solo. Tener miedo de ver ciudad imperial último una mirada. Que yo. Por miedo paso ahí. Reina amo hizo. ¿Quién hubiera pensado que yo? Hizo. Xiao Jingzhao. Estaba. Quiere me daría. Hasta que. Hoy esto. Tal grado. Que yo. Tono. Contener sentimiento. Comenzar a dar a Su Feng. Escribir de vuelta carta. Carta terminar de escribir. Que yo. Gritar cuánto sonido pequeño de nombre. Pero. Todo el tiempo inquieto. Fuera todavía cuando para. Una ronda de risas silenciosas. Que yo. Abrir. Tú. ¿Cuántos un criada pequeño se asustó tanto? Rostro pálido. De pensar en la corte en. ¿Esconder qué? Cosas. Resultado mano temblar mucho. Ese cosas por el contrario salir para. Que yo. Fijar la vista uno estaba. Un libro de dibujos. Mitad honor arena. Que yo mirando. De. Ellos. Habitación en vocal y encontrar ese un libro de dibujos. Sentimiento primer ministro. Ardiente. El emperador corazón mascota favorita. Primer ministro. ¿Dónde corre? Como ser bondad. 1. El emperador y que yo. Atreverse a confirmar carta su propio. Identidad sin exponerse. Rey estaba. En transmitirse de. Entonces no estaba. Que yo. Y Xiao Jingzhao. De hablaba. Que yo. Ser casa de respirar. Mi boca se contrajo. Eso. Algo todo estaba. Para. De. Hay un hablar. Grande persona la capital dentro por todas partes todos estaba. Que yo. Dos ojos una mancha. Estaba. ¿Sabe por qué primer ministro de derecho Jian Chenshu? Hacia. Que yo. Intención 10. Xiao Jingzhao. Reina el palacio vacío una persona. Primer ministro de derecho Jian Chenshu muchas veces presentar al trono. Quiere el emperador concubina. Pero. Cada vez todo ser Xiao Jingzhao. Regresar. Usar cada vez de todos estaba. Asunto este. Excusa. Este tipo de. Tiempo. Que yo. Ascender de nuevo cuantos. Nombramiento oficial primer ministro. Incluso ser abajo y Xiao Jingzhao. Como yo. Su propio. Así. Pensamiento de todos sentir no pureza. Que yo y Xiao Jingzhao. Claramente es. Puramente de señor este súbdito. Pues estaba. Tumbas de ese dentro suceder algo mal. Que yo. Hay un poco confundido. Ascender Juan todavía estaba. Pensamiento. Mañana quiere ir dar padres a ascender. Además. Considerar abajo de sentimiento. Hizo. Que yo. No peor de plan. Que yo. Apretar fuerte ese. Pequeño baja cuadrada. ¿Acaso solo puede escapar, verdad? Padre feliz. Carruaje de parar estaba. Pie de la montaña. Que yo. Uno vistiendo ropa sencilla. Solo una persona a ascender. Que yo. No estaba. Un respeto filial. Hizo. Los ancianos antes del partido todavía estaba. Preocuparse por padres. Que yo. Estaba. Ellos. Antes hizo. Algunos días para. Suceder de asunto demasiados. Hizo. Que yo. Retroceder. Hija Su Jingzhao quiere abrir la capital. Tú ellos dejan corazón. Antes que yo. Podrá preparar bondad. Uno. Estaba. Que yo. De ascender. Su majestad pensamiento también. No podrá llamar hermano mayor. Solo. Que yo. No puede casual para. Ver tú. Que yo. Todos pensamiento bondad. Antes quiere abajo uno escribir una carta de despedida. Dar Xiao Jingzhao. Ascender un que yo. Todos. Asegurar ese tigre sonriente. Vernos salir. Que yo. Solo. Hay punto no corazón. Talento. Que yo. No la corte ascender uno. Persona. Ellos. Pues estaba. Ese dentro asunto de gobierno conversar asuntos de estado. Que yo. ¿Por qué? No puede. Padres que yo. Carta hay corte un día. Que yo. Esto. De mujer también. Puede justamente grande luz estaba. La corte ascender. De repente. Al oído para.
Uno de sonido. Esperar que yo. Cabeza ver ir cuándo. Justamente bondad. Encontrar por casualidad uno. Correr detrás de esa persona cabeza también. No, de apresuradamente. No conocimiento ir cuánto. Uno ráfaga de frío intención de. Corazón cabeza sacó. Un instante arrasar que yo. Todo el cuerpo. Detenerse. Que yo. Ay. Abrir de perseguir en dirección allá. Ver uno quemado en el suelo ceniza de dinero de papel. Ese de lápida ascender. Grabado ante Ministerio de Hacienda sirviente de nombre tabú. Que yo. Recordá esto. Un ministro de Hacienda sirviente. Ay. Sin hijos también. Sin concubinas. Ay. Estaba. Corte en uno de bondad. Es primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Que yo. Justamente Dios. Rápido paso abajo. Pequeño esperar estaba. Al lado del carruaje. Hace un momento hay persona abajo. Pequeño sirviente cuidadosamente pensamiento. Estaba. Hay una grande persona. Todavía recordar ahí. En la mano llevar de ese. Pastel español. Rojo marrón de. Estaba. Pabellón de la luna de pastel. Enviar a alguien ir a investigar. Hoy primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Estaba. No estaba. Y pabellón todavía hay primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Ese de quieto. Cuando momento todos que yo. Mirando fijamente. No salir uno. Hora. Yo. Llegar. Primer ministro de Derecho Jian Chenshu entrar al palacio de respirar. Esto. Realmente estaba. Un cuarto todos no. Recién atrapado llegar que yo. Así. Grande de gusto. Que yo. Considerar. Ojo en carne de enemigo político. Apurado y Xiao Jinchao. Antes de presentar una queja. Estaba. Que yo. Primero. Al ver. Xiao Jinchao. Amo confesar el crimen. Asunto decir no hay volver a la redondez de margen. Y él estaba. Primer ministro de Derecho Jian Chenshu primero. Un paso. Por miedo a hoy. Es. Que yo. Y que yo. A su fin. De que yo. Sostener cambiar ascender uniforme oficial. Maldiciendo en secreto primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Uno pequeño pollo. Que yo. Y primer ministro de Derecho Jian Chenshu de carruaje. ¿Cuántas partículas estaba? Cuando llegar puerta de abajo carruaje cuando. Primer ministro de Derecho Jian Chenshu rostro no, bonita. Incluso no podía. Cabeza ver que yo. Una mirada. Puerta del salón fuera de grande eunuco ver que yo. Ver primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Ay. Vacilar de hablar. Dos personas grande persona hoy es esta. Este súbdito hay asunto abrir presentar un memorial. Que yo. Y primer ministro de Derecho Jian Chenshu cuando hablar. Punta contra punta hacia. ¿Quién también no hizo? ¿Quién? Grande eunuco hay algunos dilemas. Ay. Entrar al salón para informarnos sonar para. Dos personas grande persona. Todos por favor. 5 años como funcionario. Que yo. Innumerables entrar por veces esto dentro. Hoy cuando no días pasados. Esto. Para. Que yo. Con determinación de corazón. Que yo. Uno persona. Entonces puede proteger casa todo. Persona. Está bien. Estaba. Vale la pena ver Xiao Jinchao. De figura. Fui directamente a tierra. Este súbdito hay que yo. Vos acaba de caer. Al lado explazó uno sonido. Primer ministro de Derecho Jian Chenshu también. Estaba. Tierra. Este súbdito también. Originalmente planeado bondad. Devorador directamente atascado estaba. Garganta adentro. Confundido en. Que yo. Sospechar su propio. Escuchar pasado del primer ministro y diga primer ministro de Derecho. Cuando estaba. Salón principal ascender confesar el crimen. Xiao Jinchao. Dios color oscuro no. Ay. Estaba. Energía llega. Hasta el punto de muy de uno sonido. ¿Qué? Cuando decir hablar hacer cosas lentamente de. El primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Esto. Reacción rápido de extraordinaria. Ay. Primero. Que yo. Un paso. Este súbdito hay atribuirse el mérito. Hasta hoy solo descubrir los cambios ley hay no. Grande alguien disuadió este súbdito. Pero. Por lo tanto ser Lin Zhou. Este súbdito hay. Que yo. Ascender ver primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Sospechar ahí. Estaba. En malvado. Xiao Jinchao. Caminar despacio abajo para. Una sonrisa que no es sonrisa. Estaba, ¿verdad? Este súbdito. Todavía su majestad convertirse. Grande traer de vuelta a alguien la capital. Que yo. No. Escuchar que está. Estaba. Para que yo. A su fin. ¿Sentí acaso? Estaba. Pabellón de la luna de pasteles comer demasiado. Estropear primer ministro de Derecho Jian Chenshu de cerebro. Justamente pensando. Xiao Jinchao. De mirada. De repente cayó estaba. Que yo. Cuerpo ascender. Ay. Ojo pero. Sin intención. Primer ministro. Ay qué crimen. Que yo. Todo el cuerpo uno. Esto. Debería estaba. Corte para. Xiao Jinchao. Primera vez así. Que yo. Cabeza. Que yo. Inclinado de una mirada. Primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Aunque no supiera. Ay. ¿Por qué? Repentinamente su fin. Sentimiento. También. No supiera. Ay. Estaba. Ascender hoy. Pero estaba hoy. El primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Y así. Que yo. Mujer casada de esto. Decir salir de intención pensamiento. Ese que yo. No mostrando propio saltar fuera para su propio. Enviar ascender cabeza plataforma. Este súbdito. Que yo. Parar un destello. Este súbdito no pequeño corazón estaba. El estudio de. Conseguido por el emperador perla luminosa no pudo nada hacer pedazos. Salón principal dentro de nuevo medida tranquilo abajo para. Energía ambiente frío de por miedo a. Lin Zhou a su fin. De discutir más tarde. Primer ministro. Abajo. Esperar en el salón dentro solo queda abajo que yo. Y Xiao Jinchao. Dos personas. Ay. Medalla. Un documento. La letra es muy fea. Su majestad no tiene ganas de ver. Tu pensamiento dar escuchar juntos. Recién robado reina resto de la vida. Que yo. Mano pie todos estaba. De bondad. No mantener ese documento. Abrir uno ver. Se me nubló la vista. Estaba. Que yo. A su fin. De calidad. Antes escuela privada primero. Vida decir ahí. Letra ay. Todavía no decir es esta. Su propio. Crear de ley para. Estaba. Quiere ver de también. Es. Porque hay. La letra es muy seria. Ay. Medalla. Por miedo a. Por persona. Que yo también no preocupado. Que yo. Este. Hermana menor. También. No persona puede ver. Dar Xiao Jinchao. De documento. Aunque justamente muchos. Pero también no bondad llegar donde ir. Que yo. Duro cabeza piel abajo ir. Presentar un memorial para Lin Zhou orilla del río. A su fin fen. Desbordante vino grande cuántos mil caracteres. 200 caracteres estaba. Hablar ahí. En Lin Zhou. Que. Dragar el lago Lin. Reparar dique del río. Ayudar a las víctimas de desastres pueblo. Abajo de todos estaba. Decir tonterías. Último incluso todavía sentimientos semilla intenciones. Invitar Xiao Jinchao. Ir Lin Zhou ver. Decir ese dentro fruto delicioso. Pueblo costumbres simples. Su propio. Recién está quincena. Redondeado de nuevo uno círculo. Que yo. Terminar de esto. Memorial. Hay algunos complicados. A su fin fen. De asunto mucho. Que yo. Punto entonces olvido. Pensamiento en ese entonces. Ay. También. Estaba. De. Y seleccionar y promover para. De genio. Mirando hay algunos no depender de. Pero. Ay. Estaba. Corazón silencio. Para gente común es hacer cosas de. Sin importar ser llegar donde. Ay. Todos no. ¿Qué? Que como máximo y que yo. Amargo cuántos. Comida demasiado difícil de comer. No cuántos días entonces puede amargo en feliz. Comenzar de ocupado. Mi querido ministro Su. Xiao Jinchao. No conocimiento que tiempo. Llegar que yo. Antes. Tu corazón esto. Raíz. Ay cuando no debe estar tenso demasiado apretado. A su fin fen. Ay. Pero. También. Examinar material poner juntos ahí. Ganar experiencia. Todavía tu hermanos. Puede entender de amargo corazón. Que yo. Abajo mano en el documento. De hacia Xiao Jinchao. Saludar. Súbdito entender. Uno cabeza. Xiao Jinchao. Mirando profundamente mirando que yo. Tú mejor estaba. Que yo. Sospechar Xiao Jinchao. Estaba. Un salir del palacio cuando. Que yo. Todavía no olvido corazón grande eunuco pedir consejo. Eunuco mayor. Su majestad hoy intención. Grande eunuco levantar ojo piel. Su majestad es esta, no contento. Esperar grande alguien consuela paño. Que yo. Como ofender Xiao Jinchao. Esto. Cuando habitación. Que yo. Viejo semilla de una codorniz. Entonces por miedo árbol grande traer el bien. Que yo. Dar reclutar. Ver que yo. No. Grande eunuco bajar voz. Primer ministro. Y primer ministro de Derecho Jian Chenshu una audiencia conjunta. Todavía sonido. Para. Ojo ir. Como hacer esposo y esposa uno. Esto su majestad puede contento, ¿verdad? Que yo. Estaba. Por persona quizá con la barba. Feroz retirarse a abrir un paso. ¿Cómo es posible? Que yo. Y primer ministro de Derecho Jian Chenshu todos estaba. Además. Esto. Primer ministro de Derecho Jian Chenshu que yo. Enemigo por que yo. Por eso conjunto de paz de grande eunuco mano. Hay un poco compasión de ver que yo. Una mirada. Basta, basta. Que yo. No. Grande eunuco de hablar tomarlo en serio. Porque esa noche. Volver. Yo. Llegar. Para. A su fin fen. De la segunda carta. Ahí estaba carta en decir su propio. Estaba. De salir esa chica salvaje. Compañía de habitación. Todo sacar para. Dote. Todavía que yo. Un mes reina y beber banquete de bodas. Que yo. Toda la noche ahí. Terminar de escribir y beber carta. Segundo día uno entonces llegar. Primer ministro de Derecho Jian Chenshu de tarjeta de visita. Soldado para. Tierra. Que yo. Todo pensamiento bondad. ¿Podrá llegar qué?
De dificultad. No esperaba. Primer ministro de Derecho Jian Chen Volver. Que yo. Una frase desagradable de hablar todos, no decir salida. Ay. De mirada a través de que yo. Estaba. Ver, recordar en de uno. Persona. Muy que yo. Hermana mayor. Yo. Pensamiento decir no podía. Considera. Primer ministro de Derecho Jian Chen. Todos 30 bondad. ¿Cuántos? Un poco absurdo puede que yo. Dar a luz. Viniste todavía decir que yo. Ay. Hermana mayor. Hermana mayor bondad. Artes marciales. 3 casa huir. A buscar. Aprender de maestro un traje. Artes marciales. Ella informar que yo. Ella para. Pero quiere considerar general de. Dasao. General estaba. ¿Acaso? Hermana mayor ella podrá no suplir. Ella es. Quiere considerar esto. Una persona. Primer ministro de Derecho Jian Chen fijamente de ver hacia la ventana afuera. Bondad. Similar ese todavía debiese. Intención, energía, viento, emitir de hermana mayor. Es ella. Considerar ascender general, ¿verdad? Que yo. Escuchar su propia. Voz temblando ligeramente. Sin. El primer ministro de Derecho Jian Chen. Ojo destelló en el fondo uno un destello de dolor. Que yo. Caer estaba. Preferir ella estaba. Campo de batalla ascender. Que yo. Fingir enfermedad, ella engañar para volver a casa. Que yo. Que yo. Decía así. Estaba. Fuera cabeza, mostrarse de mujer. Reina entonces casarse, no salir. Ay. Dar la hermana mayor sirvió medicina. Alguien levanta ascender palanquín nupcial. Esperar que yo. D. Apresurarse a regresar con. Ya no ascender. Hermana mayor un traje. Artes marciales ser. Quiere ella te caer respeto filial. Ella estaba. Ese dentro de distancia completo 10 años. Esperar que yo. En. Antes y ella ese. Ella cambiar a ascender su propio. Antes de uniforme militar. Y tirar la carta de divorcio estaba. Ese. Hombre en el rostro. Antes de partir hermana mayor todavía estaba. Sonriendo de ella que yo. De mano. Decir que yo. Jian Chenshu de hermana mayor. Abajo vida entera todavía quiere considerar general. Hasta que, madrugada. Que yo. Solo primer ministro de Derecho Jian Chenshu enviar salir. Ay. Ver que yo. De mirada adentro. Ay, hay admiración. Grande, por favor, quédese. El primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Siéntese. Ascender su propio. Ese carruaje. De acuerdo con llevar pabellón de la luna de pasteles. A la luz de la luna. De desaparecer estaba. Cabeza. Que yo repentinamente sentir. Que yo. Debería algunos que. De ese día. Y primer ministro de Derecho Jian Chenshu toda la noche conversar reina. Que yo. Y ay. De la relación se relajó y muchos. Pero estaba la corte arriba. Debería discutir todavía estaba. Quiere discutir. Después de discutir. ¿Cuántos un colega todavía puede pequeño cuántos? Resultado estaba. Algunos hay corazón de persona en los ojos. Que yo. Y primer ministro de Derecho Jian Chenshu demasiado cerca. La capital dentro. Que yo iría primer ministro de Derecho Jian Chenshu. De los rumores se propagan de. ¿Qué? Rumor. Que yo. Uno duraznos. Preguntar casualmente un pequeño. Pequeño ojo perla caos cuánto círculo. En realidad, también no que. Es. Decir grande persona y primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Para Jade. Ahora sentimiento mano. Lento se aprecian mutuamente. Que yo. Sin. Todavía hay. Pero. Estaba. No quieres. Decir grande persona y primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Como pegamento y laca. Sombra y forma no. Afecto mutuo y acuerdo. Esperar podrá esto. ¿Cuántos estaba? Así. De. Verdad. Investigar uno investigar. En realidad. Estaba. De. Donde pagar para. De decir que yo. Morder de nuevo uno duraznos. Esto. Durazno sabor caer todavía no error. También. No conocimiento recientemente se ha finchado. Que yo. Algunas cosas. Ascender de perla luminosa nocturna. Esto. De duraznos. Todavía hay hoy enviar para. ¿De cuántos tela? Según decir estaba, Jiannampara, de seda. Suave de no hablar. Estaba. ¿Cuántos tela abajo de? Estaba uno pequeño caja de locado. Que yo abrir uno ver. Dentro estaba. Uno tela. Por personas completo abrir. Correctamente estaba. Suben. Frente a pequeño de. Que yo. Ese tela salir para. Grande persona. Decir esto. No podrá estaba. Uno sección puño. Que yo. Rígido de mirada estaba. Tela ascender. Ascender abajo ver uno. De estaba. Puño. Esto. Tela un instante cambiar convertirse caliente mano ñame. Que yo. Tirar de vuelta pequeño caja de locado. Uno cabeza. Ver estaba. Ascender de cuántos son duraznos. Compartir duraznos y mangas cortadas manga. Este tipo de tiempo. Aunque sea lento de persona también. Reaccionar. Ministro Estaba. Insinuar que yo. Dificultad no estaba. Que yo. Y primer ministro de Derecho Jian Chenshu de entrar dentro del palacio. Todavía no esperar que yo. Pensamiento salir así que en. Para. Decreto intención. Xiao Jinchao. Quiere ropa. Señalar hizo. Que yo. Sirviente primer ministro de Derecho Jian Chenshu regente. Primero. Emperador inspección al sur. Un oires. Media luna. Esto. Media luna dentro. Este súbdito y el emperador cuántos partículas estaba. Mantener. Media luna cuando habitación decir crecer no crecer. Decir también. No. Ay no. Entonces podrá exponerse identidad. Abrir esto. Una tarea de solución. Es. Fingir enfermedad. Eunuco para. Decreto cuando. Que yo. Acababa de rodear patio correr triciclo. Rojo acostarse estaba. Cama ascender. Aparentemente una fiebre alta no retroceder de apariencia. Esto. Como se estaba. Bondad. Decreto eunuco puede volver a informar. Para esto. La actuación de la obra de realista. Que yo. Todavía eso. Gran estaba. Que yo. Adaptación de completo en casa todos ahumar unas hierbas medicinales. Xiao Jinchao. Cambiar cuerpo casual ropa. Para. Visitar al enfermo cuando. Que yo. ¿Y cuántos un criado pequeño? Uno escuchar paso sonido. Que yo. Apresuradamente hueso todas las cartas caer ropa de cama dentro. Su majestad que yo. Fingir quiere levantarse saludar. Ligeramente uno. Ropa de cama dentro. De hueso entonces emitir salir claro nítido de sonido de impacto. Xiao Jinchao Dios color como siempre. Sistema de tenerse que yo. De movimiento. Hoy esto. Residencia del primer ministro sin señor este súbdito. Solo Xiao Jinchao. Y su Jinchao. Que yo. Sistema observando los movimientos de medida. Despacio acostarse volver. Xiao Jinchao también. No hablar. Entonces siéntese. Estaba. Cama tranquilo de mirando que yo. Pensé. Estaba. Este tipo de. Su propio. Debería sin sueño alguna intención bien. Estaba. Uno jugar cartas toda la noche. Ojo piel comenzar a pelear. Hasta que yo. Adormecido dormir en el momento. Ay. Solo abrir. Estaba. Llegar. Así que. No podía. Que yo. Inspección suya yo. Difícil de ojos abiertos abrir un artículo. Por mucho tiempo reina. Xiao Jinchao de voz. Estaba. Silencioso de sala sonó dentro. Compartir duraznos y mangas cortadas manga. Su Jinchao. Tú esto. Tan inteligente. No llegar que yo. Hacia. Tú de razón pensamiento que yo. Uno sueño dormir despertar. Xiao Jinchao ya abrir. Que yo. Sin expresión en el rostro sentimiento de abrir ropa de cama. Caer salir ese hueso. En realidad. Que yo. Uno no diferencia completa todos escuchar. Estaba. Es el fingir dormir. Que yo. También. Pensamiento no salir de otro. Que yo. Pensé. Su propio. Hay suficiente de cuando habitación. Paso a paso. Puede cambiar. ¿Cómo? El primer ministro de Derecho Jian Chenshu. Hermana mayor ese de mujer de destino. Puede cambiar esto. Mundo habitación de prejuicio. Por miedo a. Solo. Este tipo de. Tiempo. Que yo. Ser Xiao Jinchao. Ver arriba. De. Mujer disfrazada ropa de hombre corte para reina. Yo. De nuevo bien. No viendo. Uno vida puede y quién acompañar. También. Nunca no pensamiento. Ese. Feliz salir a ascender que yo. De persona podrá estaba. Xiao Jinchao. Fingir enfermedad 3 días. Ojo ver inspección al sur estaba. Que yo. Escuchar de nuevo de Xiao Jinchao esto. Esta inspección al sur es. Y Linson. Entonces a su Jinfeng. Ese núcleo grande de cerebro. Que yo. Por miedo hay. Uno día. Puede defender Xiao Jinchao. 800 veces. Su majestad. Este súbdito de enfermedad repentinamente entonces bondad. Que yo. Manga fingir de toser tos dos sonido. En el corazón a su Jinfeng. Innumerables. Arriesgar a. Que yo. Salvar de nuevo a su Jinfeng. Último. Por miedo a. Reina hay. Ser llegar salvaje. Tribu de que yo. También. Inspección al sur esto. Uno camino. Xiao Jinchao. Entonces uno. Personal guardia real. Un guardia secreto. De que yo. Linzo orilla del camino. Solo los barcos reciben enviar. Que yo. Vomitando hasta desmayarse días de esto. Abajo todos no usar para fingir estaba. Enfermedad real. Mitad sueño, mitad despertar la habitación. Que yo. Puede ver uno camino familiar de una figura guardando estaba. Cama. Que yo. Uno movimiento. Ay. Entonces puede despertar. Luego sacó. Uno un tazón tibio de medicina. Allá beber medicina entonces bondad. Hay ese en un instante. Que yo. Incluso hay algunos confundidos. Pies separados abrir superficie del agua. Pisar completamente ascender Linzo de tierra a tierra. Que yo. Completo persona todos al lazar unos círculos. Xiao Jinchao. Mano. Movimiento de. Capa estaba. Que yo. Cuerpo ascender. Que yo.
De retroceder a abrir un paso. Su majestad. Abajo. Súbdito su propio. Para. En el barco de ese algunos días. Como uno sueño antiguo. Hasta que sopló llegar Lin Zhou de viento. Que yo. Solo de. En sueño completamente despertar venir. Xiao Jinchao. Movimiento uno un momento. Que yo. Y Xiao Jinchao. Habitación separada. Demasiados. No hizo. Su propio. Seguir hundirse abajo y que yo. Ese. No energía de hermano mayor. En este momento justo está campo de arroz dentro de trabajar. Ay. Soportar un sombrero de bondad. Bajo de pantalones. Arremangar manga. De fuerza. Hay alguien menciona despertar ahí. Grande persona. Su majestad, viniste. Que abajo. A su Jinfeng. Cabeza también. No. Estaba su majestad Xiao Jinchao. ¿Qué? ¿Quién no estaba? Estaba. Enfermedad yo. Pensamiento allá. Ay. Uno. Vos estaba. A su Jinfeng. Ascender de joven. Directamente ahí. De sombrero de paja. Gente va reina 1. A su Jinfeng. Solo entonces ver Xiao Jinchao. Ay. Grande ojo. Su majestad. Lentamente de. Ay. Ver estaba. Xiao Jinchao. Al lado de su hermana. No. Asunto. Hermano menor. ¿Cómo? También estaba. El Lin Zhou esto. Lugar remoto. También. Mucho estaba. La pide. Nunca visto antes de fruto. A su Jinfeng. Organizar un viento. Grande paciente. Estaba. Uno caer estaba. Calor. En. Hay una posición comida de joven. Cuando corte que yo. Ver una mirada. Ella verde muchas veces. Que yo. Hay sensación. Cabeza corte ella ver ir. Luego persona casa joven sonrojarse el rostro. Correr cubriéndose el rostro. Hermano menor. Tu persona casa se asustó tanto. Beber una copa de fermentado de vino de frutas no embriagador. Que yo. Recibir vino. Visión periférica en Xiao Jinchao. De rostro oscuro. ¿Quién causar llegar este? Pequeño pollo el emperador. Que yo. Abrir ahí. De mirada. Levantar palillos esto. Algunos días para. De uno comida completa comida. Estaba. En el barco sentirse tan malece. ¿Qué? Uno llegar Lin Zhou. Simplemente. Estaba. Apetito grande abrir. Vino de frutas dulce y ácido. No conocimiento no sueño en. Que yo. Beber completo uno. Haya su Jinfeng. Estaba. Entonces examinar hacia. No podrán bien frío. Comida no cuantos. Hay en Lin Zhou. De historia. Caer estaba. Hablar no ganas. Último hay. Empujar que yo. De hombro. Allá tu ver que yo. De en el corazón persona no. Estaba campo de arroz dentro. Que yo. Sombrero de paja de ese. Joven. Uno comenzar ella todos no podrá decir Lin Zhou o hablar paño. Estaba. Ella toda la familia todo llegar Lin Zhou. Que yo. Y a ella. Asunto de entonces estaba. Primer mes. Calcular estaba. Un bondad. Día. A Xiao. Que yo. Con los ojos abiertos unamos de repente de ojo. Fue. Tú no estaba. Decir vino de frutas beber no, ¿verdad? Cabeza hay algunos mareados de. Todavía mutilar guardar un poco despierto de intención conocimiento. Mano pie todos hay algunos no controlar. A su Jinfeng. Agarrar que yo. Tú ir. Volver descansar respirar. No estaba. Esto. Vino, ¿verdad? Que yo. Fuerza abrir ahí. De mano. Esto uno abajo. Su propio. De también. Correr detrás cuando pasa. Hay alguien alcanza cuando sostener que yo. De hombro. Que yo. Estaba. Ahí. Levantar la vista hacia ahí. Ver ir. Estaba. Yo. Majestático. Que yo. Enviar. Ella ya. Al principio cuántos caminos. Que yo. Todavía estaba. Despertar en este momento mostrando propio de estaba. Xiao Jinchao. Estaba el emperador. Reina vino sacó. Que yo. Compañía de los ojos estaba. Todos no claro. Todavía pensé estaba de pequeño llegar grande. Todo el tiempo acompañar que yo. De Rubei. Durante todo el camino. Que yo. Entonces no paré. La corte ascender es algunos rígidos de viejo cosas. Llegar a la capital barrio oeste dentro de ese. Que yo. Y primer ministro de derecho Jian Chenshu a hablar de casa. Primer ministro de derecho Jian Chenshu a él. Todo se da de esto. Grande. Que yo. Dar Rubei gesticular. Punto entonces puede considerar que yo. Este tipo de. Hablar de. Debería ser el tribunal. Encerrar para. Ese. Tú y su majestad Xiao Jinchao. Hablar de paño. También. ¿Quieres encerrar para? ¿Verdad? Rubei. Por supuesto. Que yo. Estaba. Su majestad también. Estaba. De. Mano Rubei de rostro al lado. Tú olvidó recordar. Que yo. De identidad. No puedes ponerse. Que yo y su majestad Xiao Jinchao. Estaba. No puede de asunto. Rubei de voz muy. ¿Qué? Identidad. Que yo. Abrir mano. Casual a buscar. Un siéntese. Abajo. Repentinamente no hablar. Rubei entonces tranquilo de siéntese. Estaba. Que yo. Al lado. Que yo. Ya estaba. Dasao. El más joven de primer ministro. Uno arrastrar Rubei de cuello. Que yo. Punta de la nariz. ¿Cuántas partículas quiere ascender ahí? De punta de la nariz. ¿Acaso? Que yo. Ese algunos alguien envía, ¿verdad? Ese grupo de hombres de todos puede estaba. La corte ascender. Que yo. ¿Por qué no? Ver Rubei no hablar. Que yo. Seguir interrogar ella. Tú decir que yo. De no ellos. Bondad. ¿Verdad? Esperar a corte un día. Grande decidir en la corte podrá hay mucho funcionaria. General primera en los exámenes. Rubei que yo. Esperar de llegar ese día, ¿verdad? Que yo. Cabeza enterrar ahí. En todavía no. Esperar hasta su propio. Primero. Exponerse identidad. Su majestad Xiao Jinchao. Corazón pensamiento mucho. Que yo. Todo prueba. Su propio. Ahí. ¿De qué? Tabú. Pequeño no. Sin que yo. Estaba. Que yo. Ese. Saber de solo hermano ya su Jinfeng. ¿Cómo? Que yo también no supiera. Su propio. Estaba. Cuando por persona llegara a habitaciones. Cuando dormía ya. De. Esperar hasta separación abrir los ojos de nuevo abrir ojo. Que yo. Corazón ceniza de acostarse estaba. Cama ascender. Esto. Abajo estaba. De quiere. También no supiera. Estaba. Enviará. Le daría. Uno un lugar con buen feng shui solo hacer una tumba en el lugar. Todavía para. A tiempo, ¿verdad? Ahora. Que yo. Puede. Xiao Jinchao. También. Además. Completamente olvido recordar que yo decide la casa dentro no persona. Compañía a su Jinfeng. También. No ver rastros que yo. Sirviente inferior preguntar. Su majestad. Ay. Uno entonces y grande persona. Reparar canales a. Antes algunos días viento grande. Recién reparado bondad. De los canales se volvieron ojos estropear. Caminar aproximadamente un incienso del hogar. Que yo. Solo beber a su Jinfeng. De Ay. Y Xiao Jinchao. Ahora de apariencia. Que yo. Casi reconocer no salir para. Dos personas. ¿Cuántas partículas estaba? Integrarse Lin Zhou del lugar tierra. Y Lin Zhou gente común es uno levantar reparar canales. Debido a estar demasiado concentrado. Muy largo ellos. Solo intención llegar que yo. A su Jinfeng. Obvio estaba. Crecer recordar. Ay. Corte yo. Mano. Sonido a Xiao. Esto, dentro. Cuando uno circuito no puede ignorarse de mirada. También. Estaba. Que yo. Cuerpo yo. Ojo. Duro cabeza piel allá. Quiere que yo. Ayudar, ¿verdad? Tú esto. Pequeño cuerpo. Todavía estaba. Llegar al lado descansar respirar y tu enfermedad todavía no. Bondad. Emborracharse vino. Descansar uno podrá. Dos personas cuántas partículas estaba. Cuando hablar de que yo. Bajo de uno sonido. Precisamente a su Jinfeng. Esto. No viejo Ay. Todavía quiere para. Maduro de Xiao Jinchao. Su majestad anoche a Xiao no vino volver loco. Xiao Jinchao. Levantar la vista alerta que yo. Una mirada. Sin. De sin. Que yo. Todavía recordar cuántos antes de noche de reunión familiar. A Xiao beber demasiado vino. Que yo. Considerar convertirse en caballo. Quiere estaba. Que yo. Ascender no hizo. A Xiao todavía quiere vida energía. Quiere no estaba. Xiao Jinchao estaba. Que yo. Pensamiento estaba. A su Jinfeng. De dar a ascender. Ese ella anoche todavía calcular y escuchar hablar. Que yo. En el corazón latir un sonido. Solo se escuchó Xiao Jinchao. Decir solo. Reconocer error persona. Que yo. Tratar como Rubei eso es todo. Según todavía calcular el quemado de sol. Que yo. Pero. Mano pie fío levantar para. Su majestad que yo. De repente hablar. Este súbdito. Uno hay un cabello recogido de mujer. Hablando con acento Lin Zhou de lugar a hablar. Pequeño corazón cuidadosamente de levantar cabeza. Ver Xiao Jinchao. Estaba abajo, ¿verdad? Reparar canales. Esta mujer común hay una solución. Ay. Vos acaba de caer. Al lado muy rápido hay alguien objetó. Vos que tú puede hay que. Solución. Tu pensamiento cuánto es este libro. Conocimiento cuánto es un como abrir la boca entonces para. Todavía hay alguien se rió. Niño Lin. Tú no puedes estaba. Abajo y grande persona frente a. Disparates caos. Salir idea. Pequeño corazón el tribunal tu agarrar para. Esto. No rápido mediodía. Todavía no rápido casa dar tu señor comida ir. Lin Xuanyang Dios rostro rojo. Ella en voz baja de refutar. Que yo decir hay solución. Es. De hay solución. Estaba.
Todos de risas y bromas en. Ella correr detrás de corte reina retroceder 2 pasos. Similar partícula quiere rendirse. Entonces estaba. Que yo. Decidir salir mano en el momento de. Uno circuito voz sonar. Lento. Xiao Jin Chao. Abajo mano en de cosas. Reparar canales. Tú hay que. Solución. Xiao Jin Chao. Uno abrir. Estaba. De todo. Persona todos tranquilo abajo para. Yin Xuanyang mano. Armarse de valor energía. De acuerdo con esta mujer como un ver para. De los canales así que. Podrá. Mitad incienso del hogar reina. Yin Xuanyang finalmente. Decir. Estaba. Todo. Persona todos hay pensamiento. Hay algunos de voces de objeción. Mujer ver. Es. ¿Cuántos 100 años abajo para? Inso de canal de abajo estaba. Así. Prepara construir. Como puede decir entonces. Pero. Grande la mayoría de la gente todos ir. Todavía hay algunas personas. Niño Lin decir de Asia. Que yo. Salí para. Xiao Jin Chao. Cabeza. Mirada a todos. Tú estaba. Burla ella solo. Única mujer común de tiempo. No sé, ellos dejan estaba. En los ojos de mujer ver. Ya puede abajo completo un Lin Zhou. Esta frase. Sacudir que yo. Corazón y cabello. Bondad. Mitad todos decir no salir a hablar para. Xiao Jin Chao. Preguntar de nuevo Lin Xuanyang. Algunos campos de arroz de asunto. Lin Xuanyang criada todos hacia. Responder con fluidez. Lin Xuanyang convertirse en funcionaria. Asistir al señor su grande persona a reparar canales. D. Desde la antigüedad hoy. D. Hay funcionaria. Que yo. Fijamente hay. Xiao Jin Chao. Ojo intención. Mirada. Corte que yo. Ver para esto. Este asunto se propagó de. Hay elogio de. También. Hay no aprobar de. Por un momento habitación poemas llenos día. Más allá de ahí. Persona intención estaba. El más rígido de primer ministro derecho Jian Chenshu este asunto. Inesperadamente también. Punto cabeza no estaba. Funcionaria. Todavía debería hay general primero. Vida solo estaba. Abajo para. El Inso. ¿De cuántos días que yo? Armarse de coraje energía y buscar. Xiao Jin Chao. Cuando hay siempre no estaba. Que yo. Este. Señor crimen de persona. Todavía no tener miedo. Xiao Jin Chao. Caer estaba. Levantar. Viniste finalmente. Hay un día. Que yo. Alguien bloquea estaba. Puerta. Su majestad este súbdito hay. Este súbdito mujer disfrazada ropa de hombre. Participar en los exámenes imperiales. 5 años sirviendo en la corte. Este súbdito señor el crimen de. Xiao Jin Chao. Muy de tono. Hay algunos sin opción. Haya tu saber yo, majestático. No podrá monstruo tú. Yo, majestático, esto. Algunos hablando solo, hay algunos. Xiao Jin Chao, no decir abajo ir. Que yo. Pero, muy rápido reaccionar pronto antes a él. Todavía estaba. Me daría enviar para duraznos y puño. Insinuar su propia. Corazón intención. Resultado que yo estaba un mujer. Xiao Jin Chao. Hay algunos irritados. No supiera cómo enfrentar que yo. Pensar esto dentro. Originalmente todavía hay algunos nerviosos de que yo. Extraordinario de calmado abajo para. Ese su majestad todavía estaba. Feliz alegre, ¿verdad? Xiao Jin Chao. Doblar mano. Mano estaba. Que yo. Cabeza golpear suavemente uno abajo. Que yo. Solo feliz alegre tú. Tú no estaba. ¿Qué? Apariencia. Que yo. Todo feliz alegre. Que yo. De repente pensamiento de la Inso de en el camino. Por mareo en el barco. Que yo. Apetito no. No puede. Completo una persona adelgazó de perjudicar. Xiao Jin Chao. Entonces estaba. Que yo. Camante. Hacer todo personalmente, fuerza personalmente. Que yo. Quiere moverse ligeramente uno abajo. Ay. Entonces puede despertar. Ese rostro entonces estaba. Ese algunos días en la noche. Profundamente de confirmar estaba. Que yo. De la mente. Que yo. Mano abrazar ante los ojos persona. Que yo. Todos escuchar. No quiere. Xiao Jin Chao. Todo el cuerpo uno. Pequeño corazón cuidadosamente de abrazar de vuelta que yo. Mano gradualmente apretar. Allá volver a la capital reina. Tú recuperar mujer la identidad. Que yo. No quiere tu renunciar. También. No quiere tu que yo. De emperatriz. Convertirse en que yo. Reina de sombra. Quiere tu verde. Para siempre estaba. Que yo. Al lado de que yo. Fuerza punto cabeza. Grande de en la noche. La luna brillante colgaba alta. Uno como en el pasado. Pero que yo saber. De. Hoy levantar. Para. Cada vez más de Jian Chenshu de hermana mayor. Para. Cada vez más de Lin Xuanyang. Podrá. Encender un fuego que se extiende por la pradera.